Eso quiere decir que los candidatos que estén interesados pueden inscribirse vía online en una página web cuya información encontraréis en nuestra página, en la página de la REPER, en enviar el currículum online a EU, o sea, EUCV online, y ahí podréis inscribiros en una o varios grupos de funciones, porque se ofrecen posibilidades de trabajo para los grupos de funciones 4, que es el más elevado para titulados universitarios, grupo de funciones 3 o grupo de funciones 2. El sistema sería crear una cuenta, inscribirse en esa página web, recibiríais un número que es el que justifica o asegura que estáis inscritos en esa base de datos, y a continuación podréis ser invitados a una entrevista de selección si vuestro perfil encaja con alguna de las vacantes que existan en las instituciones. Por nuestra parte, aconsejamos que una vez que os hayáis inscrito tengáis una actitud proactiva y que, en función de vuestro perfil, identifiquéis aquellas unidades de la Comisión Europea que pudieran tener interés para vosotros, que enviéis una carta de motivación que sea breve, que no tenga más de 800 caracteres, que en inglés, a ser posible, en donde hagáis una breve presentación vuestra, habléis de qué competencias tenéis, y si os invitaran a la entrevista de selección, os aconsejo que os pongáis en contacto con la representación permanente, porque os podremos dar algunos consejos para la entrevista estructurada. Por mi parte no tengo nada más, no tengo más tiempo, lo siento, pero cualquier pregunta que queráis hacer estaré encantada. Muchísimas gracias a Enrique e Isabel. Bueno, ahora es vuestro turno. Hola, yo soy Paula. Bueno, yo he pasado un examen de EPSO y estoy en una lista de selección para gente contractual. Entonces, mi pregunta era para Isabel. Yo miro regularmente todas las vacantes que salen en EPSO y demás, pero bueno, me he preguntado a varias, he estado allí, he preguntado, pero en fin, por ahora no ha salido nada. Y lo que quería saber en qué puede, bueno, lo has explicado más o menos, pero ya una cosa más directa de apoyo, en qué se puede traducir el apoyo real. En mi caso, que ya estoy en una lista, pero por ahora nada más. ¿En qué lista estás? ¿Es un CAST es un agente contractual con CAST o sin CAST? CAST, Grupo 4 de Project Management Ingeniero Arquitecto. Uno que salió en las listas en enero. En enero salieron las listas de, bueno, éramos 1.700 candidatos y estamos 60 o así en la lista. Sí. Mira, nosotros, el problema que tenemos es que hacemos difusión de convocatorias y sabemos el número de candidatos que aprueban, pero no sabemos quiénes sois. No tenemos datos de contacto vuestro. Entonces, si podéis crear una red y enviarnos vuestros datos y vuestros currículums, estaremos en condiciones de hacer gestiones para apoyar vuestra candidatura. Yo me imagino que será la convocatoria que hubo para el Parlamento Europeo. No, bueno, es igual. El Parlamento Europeo está reclutando agentes contractuales y nosotros trataremos de hacer esa labor de apoyo a los candidatos una vez que os tengamos identificados. O sea que yo os agradecería que a esos correos electrónicos nos podáis enviar esa información. Buenos días, yo me llamo Carvalho. Quería consultar qué tipo de formación en sí ofrece la representación permanente, si la formación sería presencial y si tiene algún costo. La representación permanente organiza, como he dicho, preparación para la preselección y para la selección. La preselección, luego os explicarán en qué consiste, son test de razonamiento verbal, numérico y abstracto, que normalmente se hace en un ordenador y se hace en España. Y se hace para administradores, se convocan en primavera y se suelen hacer a final de la primavera o principio del verano el examen. Nosotros organizamos todos los años una formación online en una plataforma que es muy parecida a la que se utiliza en el examen de EPSO. Y entonces convocamos en nuestra página web, anunciamos antes que va a haber una oferta formativa y hacemos una selección de candidatos de acuerdo con el orden de llegada de las candidaturas, porque no tenemos otro criterio para seleccionar. De manera que cuando anunciamos la convocatoria, que a las 9 de la mañana del lunes, día tal, se abre, enseguida se cubren las plazas. Desgraciadamente es así, pero nosotros no somos una organización de formación, hacemos un esfuerzo de formación
Pero hay recursos que podéis encontrar en el sector privado que os puede ayudar a preparar. Una vez que aprobáis, los que han superado la fase de preselección y son invitados por EPSO al Assessment Center, a las pruebas de selección del Assessment Center, en la representación permanente y también ahora en colaboración con el INAP en Madrid, estamos organizando dobles sesiones formativas de carácter presencial en donde hacemos una representación, una reproducción de la situación de examen que se van a encontrar los candidatos, de manera que entendemos que eso está ayudando mucho a reducir el estrés y a conocer cuál es la técnica del examen, porque creemos que la formación en realidad es una técnica, la preparación de estas pruebas es una técnica, es saber leer muy rápido, es ser capaz de dar lo que tú ya tienes en un espacio de tiempo muy limitado. Y ese tipo de simulaciones nos están dando buenos resultados. Y es gratuita. Bueno, me presento, soy Amparo, ingeniera en paro, como muchos ingenieros. Hablo portugués e inglés y bueno, tendría dos preguntas. La primera para Enrique. Quería saber el curso que ha comentado del Ministerio de Asuntos Exteriores, qué duración tiene y bueno, la información supongo que está en la página web. Sí, el curso sobre la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores se imparte en la Escuela Diplomática 3 veces al año, como he dicho, y tiene una duración de 2 meses y medio. Es un curso de carácter general donde se presenta una visión global de la Unión Europea, empezando pues por el proceso de integración, las instituciones, el derecho de la Unión, las políticas comunitarias, esta es la parte más amplia del curso, un apartado Relaciones Exteriores y un apartado final Relaciones de España con la Unión Europea. En definitiva, a través de 2 meses y medio, las clases son vespertinas por la tarde de lunes a jueves, se da una visión general de lo que es la Unión Europea bastante amplia. ¿Y algún curso parecido versión online hay que se den por ahora? Probablemente los haya, yo no lo conozco, pero ahora en la nube está todo, entonces probablemente haya cursos sobre la Unión Europea porque incluso podrían ser cursos impartidos incluso fuera de España a los que se pudiera tener acceso. Entonces ahora hay tanto curso online que probablemente el que lo busque lo encuentre. Yo no puedo aludir a ninguno en particular. Vale, y ahora una pregunta para Isabel, que era que ha nombrado que uno de los sectores deficitarios será el clima. Yo me dedico al agua, entonces sería una oportunidad para mí. Me gustaría saber dónde podría buscar, qué organismos son y dónde podría buscar información, en su caso, si de las dos formas, si son sin preselección o como sin concurso, directamente contratación o por otro lado, que fuera por concurso. En el ámbito del clima hay una escasez de presencia de españoles. De momento yo no conozco ahora mismo que haya una convocatoria para expertos en clima, pero podría haberla. En tu caso, con tu titulación y si tienes experiencia profesional, podrías presentarte o bien a una oposición de AD5 que tuviera, hay varios ámbitos que se convocan y hay un ámbito que es Administración Pública Europea, que es un ámbito generalista, en donde caben todas las titulaciones universitarias. También hay otro ámbito que a veces se convoca, que es el de Relaciones Exteriores, donde caben todos los titulados universitarios, podrían presentarse a ese concurso. Una vez que también podrías esperar, mientras tanto, a que se convocara una oposición para especialistas. Las oposiciones generalistas son todos los años, administradores en primavera, asistentes en invierno y durante todo el año especialistas, sin ningún plan preconcebido. Nosotros no sabemos nada más que con 2 o 3 meses de antelación cuál es la oposición de especialistas que se va a convocar a continuación. Entonces, en mi opinión, como el sistema selectivo es muy parecido tanto para especialistas como para generalistas, yo te aconsejo que si tienes interés te presentes o te prepares para administradora de 5 o AD7 si tú tienes una experiencia profesional amplia y al mismo tiempo vayas informándote de todas las oportunidades que pudieran surgir, bien como agente contractual, como agente temporal, y toda esa información la puedes encontrar en la página web de la representación. Vale, pues muchas gracias. Sí, hola, como queda poco tiempo voy a hacer también muy rápido. Son 2 preguntas para Enrique, por favor. Bueno, mi nombre es David Álvarez, vengo del IBAG, soy funcionario del IBAG, en concreto, del Instituto Valenciano de Ayuda a la Juventud de Valencia.
Y bueno, mi pregunta es específicamente, bueno, un poco sería a nivel personal, porque al ser funcionario, y me gustaría tener la opción en un futuro quizá de desplazarme a trabajar en la Unión Europea, se ha hablado específicamente de los expertos. Quisiera conocer un poco más en profundidad, brevemente también, en cuanto a formación, características, experiencia que sería necesaria para optar a ese puesto, si sería también breve o, quiero decir, una comisión de servicio en un par de años, 3, 4 años, etcétera, o tendría la posibilidad de tener más duración. Y luego la segunda pregunta era, has mencionado también la posibilidad de la licencia parental, que es una reforma del 2004 que has comentado, puesto que tengo una hija también y quizá, bueno, me gustaría esperar a que creciera un poco más para poder desplazarme allí. ¿Qué ese tipo de licencia en qué consiste exactamente? Si puedes detallarlo un poco más. Gracias. Bueno, hoy como el tiempo era limitado, efectivamente no he podido detenerme en puntos específicos que en otras ocasiones, en otras jornadas con algo más de tiempo explico en mi exposición. Y concretamente el tema de las posibilidades para funcionarios de trabajar durante un periodo de tiempo limitado en las instituciones, puesto que en estas jornadas a menudo asisten también a las mismas funcionarios. Es ese grupo de personas que yo me mostraba en la primera diapositiva y que son bastante numerosos, mucho menores que el personal de la Unión, pero bastante numerosos. Y, en primer lugar, y los más numerosos, los expertos nacionales en comisión de servicio. Se trata de funcionarios nacionales que durante un periodo de tiempo de hasta 4 años, porque la general van por un periodo de 1 o 2 años, que luego se puede prorrogar hasta 4 años, por acuerdo de las dos partes. Los funcionarios nacionales trabajan en las instituciones, la mayor parte en la Comisión Europea, pero también en otras instituciones, y son destacados por los Estados nacionales. Los Estados nacionales continúan abonando su salario nacional y la institución de que se trate abona unas dietas que asimila su salario al de funcionarios o agentes de la Unión de un nivel similar. Evidentemente, los funcionarios nacionales son destacados a las instituciones en función de su experiencia profesional o de su trabajo. Es decir, que la Comisión en un determinado momento, imaginémonos, la Dirección General de la Agricultura requiere pues, a los Estados miembros la presentación de candidaturas para un experto en el ámbito de la Organización Común de Mercado de Cereales, pues bien, los Estados miembros, si lo consideran oportuno, normalmente serán funcionarios del Ministerio de Agricultura, pero quizás también de las comunidades autónomas, presentan en su caso candidaturas para ese puesto de experto nacional destacado. Existe también la figura de expertos nacionales destacados sin coste, cuya única diferencia estriba que, en este caso, se trata de sin coste para la institución, en el sentido de que es el Estado miembro el que abona el salario o mantiene el sueldo base y abona también las dietas. Los expertos nacionales en comisión de servicio en formación profesional, algo diferente y de contenido más limitado. Se trata de funcionarios nacionales que durante un periodo de hasta 6 meses son destacados a la Comisión Europea para mejorar su formación, y de ahí la expresión expertos nacionales en formación profesional. En tercer lugar, mencionaba el programa Erasmus Funcionarios, mucho más corto, funcionarios de los Estados miembros, pero en la general funcionarios jóvenes, que durante 2 semanas en la Comisión Europea, aquí ya ni siquiera pues, se trata de mejorar la formación, sino de conocer en profundidad o conocer, digamos, en la práctica el funcionamiento de la institución.